La Revolución de 1933. La caída del dictador Machado marcó un proceso de reformas políticas y sociales que se radicalizó con una clara retórica revolucionaria. Los jóvenes de la generación del 33 habían nacido con la República y llegaban para sustituir en el poder a los veteranos mambises que gobernaron por más de 30 años. Los líderes jóvenes traían su visión nacionalista, sus ideales de justicia social, enfrentaban la terrible miseria de la depresión económica mundial, pero que afectaba sobre todo a los Estados Unidos. A la caída de Machado se produjo un vacío en la cúpula del poder nacional. La violencia se adueñó de las calles, donde bandas armadas desataron una ola terrible de vandalismo. Los grupos revolucionarios se multiplicaron, enarbolando sus conflictivos dogmas ideológicos. El embajador de Estados Unidos, Sumner Welles, propuso a Carlos Manuel de Céspedes para reemplazar a Machado. Era hijo del padre de la patria. A Céspedes lo apoyaron los líderes del importante grupo revolucionario ABC, pero fue rechazado por los estudiantes del directorio. El 4 de septiembre de 1933 se inició una rebelión de sargentos en el campamento militar de Columbia, encabezado por el sargento taquígrafo Fulgencio Batista, que exigían varias prerrogativas, incluyendo aumentos de salarios. Los oficiales de guardia, francamente desmoralizados por la crisis nacional, abandonaron el campamento militar. Fíjense este detalle, que son detalles históricos. La historia está escrita con estos pequeños detalles. Esos oficiales abandonaron el campamento militar, dejaron solos a los soldados y los sargentos. Tal vez la historia fuera diferente si los oficiales hubieran asumido la responsabilidad que tenían dentro del ejército. Pero se fueron. Ese día, en una trascendental acción, y fíjense otro detalle, los líderes del directorio, casi siempre estudiantes, fueron para el campamento de Columbia. Allí se encontraron a un grupo de sargentos que estaban muy confundidos porque no sabían qué podía ocurrir con ellos, que se habían rebelado. Y estos estudiantes hicieron una alianza con los sargentos y de una rebelión marginal surge una revolución. Cuando la alianza de estos militares, sargentos y soldados hacen esta alianza con los estudiantes. Fue un grave error que le abrió las puertas del poder a Fulgencio Batista. La alianza tomó el nombre de Agrupación Revolucionaria de Cuba. De inmediato destituyeron a Céspedes. Su presidencia duró 3 semanas. Céspedes fue sustituido por un comité ejecutivo de 5 prominentes cubanos. Nuevamente, aquí vamos a una utopía. No querían un dictador y pensaron que 5 cubanos podían hacer las funciones de presidente. Este gobierno es conocido como la pentarquía. El otro grupo muy poderoso, el ABC, fue sorprendido por el vuelco de los acontecimientos, por esta alianza de los estudiantes del directorio con los sargentos, y el ABC se replegó para en su momento regresar a la lucha armada. El respeto a la ley fue aplastado por el caos en los campos y ciudades de Cuba. La pentarquía tuvo una corta vida.
esta utopía de gobierno duró 6 días en el poder. Fíjense hasta qué punto había caído Cuba en un estado de anarquía. El 9 de septiembre, un grupo de jóvenes del directorio irrumpió en el salón del Palacio Presidencial, donde estaba reunida la pentarquía, y les informaron que su autoridad había quedado sin efecto. Quiero destacar este hecho. Cuando los estudiantes entran a interrumpir la reunión de la pentarquía, uno de los miembros de la pentarquía se vira con mucha autoridad y le dice a los estudiantes: ustedes no pueden entrar en esta oficina. Y uno de ellos, que después llegó a ser presidente, Carlos Prío, le dijo: no, ustedes han perdido el poder. Nosotros estamos nombrando a Grau San Martín, uno de los pentarcas, para que asumiera la presidencia provisional de la República. Pero fíjense qué detalle, algo que nos dice hasta qué punto se vivía una situación institucional muy frágil. Grau asumió la presidencia provisional de la República. En aquellos momentos de incertidumbre y desorden político, era evidente que la joven generación del 33 desafió al embajador Sumner Welles y redimió los ideales de soberanía nacional, porque todo lo anterior había sido aprobado por el embajador de los Estados Unidos. Y los estudiantes se lo echaron abajo. La Alianza Revolucionaria de Cuba proclamó el 4 de septiembre, y les digo, fíjense la cita, porque ahora se empiezan todos los grupos a arropar bajo el signo de revolución. Decía esta proclama que se ha constituido para impulsar de manera integral las reivindicaciones revolucionarias dentro de amplias líneas de moderna democracia y sobre principios puros de soberanía nacional. Esta es la proclama que suscriben los sargentos y soldados de Batista con el directorio. En medio de la confusión reinante, Batista fue ascendido a coronel y jefe del ejército. Taimado y traidor, sostuvo una reunión secreta con el embajador Sumner Welles, que se negó a reconocer la autoridad del gobierno de Grau San Martín, que se inaugura y comienza el 10 de octubre. El 10 de octubre de 1933, Ramón Grau, profesor de medicina de la Universidad de La Habana, se convirtió en presidente provisional de Cuba. Grau era un hombre inteligente y manipulador. No le faltaba valor y le sobraba astucia. Ahora aparece otro personaje importantísimo en este proceso, que es Antonio Guiteras, un conocido defensor de la libertad individual y, oigan bien, apasionado enemigo del marxismo-leninismo. Antonio Guiteras fue nombrado ministro del Interior y Gobernación en el gabinete de Ramón Grau San Martín. De esta forma se dio inicio a lo que es conocido como el gobierno de los 100 días, que marcó los logros esenciales de la Revolución de 1933. De inmediato, el gobierno Grau-Guiteras abrogó, eliminó, echó por la borda la enmienda Platt, limitó a 8 horas el trabajo de los obreros, decretó el derecho obrero al descanso retribuido, el pago de salarios mínimos, la creación del papel moneda, el voto electoral de la mujer, que hasta ese momento no había votado en Cuba, el arbitraje obligatorio en las disputas laborales, quiere decir la negociación entre patronos y obreros. Otorgó la
autonomía a la Universidad de La Habana y se firmó el decreto de nacionalización del trabajo conocido como Ley del 50%, que exigía que la mitad de todos los empleados en las empresas, industrias comerciales y agrícolas tenían que ser cubanos. Había una excepción, obviamente, en técnicos especializados que hicieran trabajo que los cubanos no pudieran sustituir. Los antiguos oficiales del Ejército Nacional que habían sido desplazados por los sargentos de Batista se concentraron en el Hotel Nacional, donde además residía el embajador Somers-Welles. El 2 de octubre, el gobierno de Grau Guiteras ordenó el asalto al Palacio del Hotel Nacional, dando inicio a una sangrienta batalla en la que se usó hasta artillería y que aplastó esta rebelión de los oficiales del antiguo ejército. El 8 de noviembre, el movimiento ABC, muy bien armado, se lanzó a la lucha y ocupó varios locales, la jefatura de policía y el fuerte de Atarés. La pelea fue feroz. Por 2 días, La Habana se estremeció con el ruido de los tiros y de los disparos de la artillería. Al final, esta rebelión fue también derrotada. Para los comunistas, Guiteras era un peligroso demagogo. Grau estaba informado de la creciente oposición liderada por el Partido Comunista, por el coronel Mendieta, por el embajador de los Estados Unidos y las pandillas revolucionarias que recorrían las calles. Para complicar más las cosas, la economía cubana seguía atrapada en las garras de la devastadora depresión mundial y Batista decidió cambiar las lealtades en un intento por él y su gente mantenerse en el poder. Desde la caída de Machado y la breve presidencia provisional de Céspedes, Estados Unidos había negado el reconocimiento del gobierno de facto de Grau Guiteras. Batista y sus aliados comenzaron a buscar una alternativa presidencial adecuada y aceptable para Washington. Hecho lamentable. El 13 de enero de 1934, Batista se reunió con Grau y le dijo, sin rodeos, que Estados Unidos se había negado a otorgar reconocimiento a su gobierno y que el coronel Mendieta, coronel del Ejército Libertador, podía liderar un nuevo gobierno con el reconocimiento de Washington. El 14 de enero de 1934, Grau renunció y partió para el exilio. Guiteras entró en la clandestinidad iniciando la lucha contra Batista. El ingeniero Carlos Evia sustituyó a Grau por 3 días y el 18 de enero de 1934 el coronel del Ejército Libertador Carlos Mendieta se convirtió en presidente provisional de Cuba. El 25 de enero, Washington reconoció formal y cordialmente al nuevo gobierno de Mendieta. Batista, con el apoyo del ejército, con el apoyo del embajador de Estados Unidos y con el apoyo del Partido Comunista, era dueño del poder. De esta forma, terminó la revolución de 1933, pero el ideal político y económico de Cuba había cambiado radicalmente. La soberanía, la libertad individual y la justicia social pasaron al primer plano de la conciencia nacional. Quisiera analizar con ustedes esta etapa en el contexto de
las violentas, febriles conflictos que existían en el mundo, porque se estaba dando el choque de dos ideologías fatales, el fascismo y el comunismo. El fascismo con su versión alemana nazi. En Cuba también se reflejaron. Y por ejemplo, tenemos el caso de Antonio Guiteras, que era en su pensamiento ideológico antimarxista, porque creía, a mí la palabra el anti no me gusta, él era pro libertad individual. Su pensamiento ideológico descansa en el contenido de la Revolución Francesa, pero de su vertiente girondina. Ustedes, cuando estudiaron Historia Universal, habrán aprendido que la Revolución Francesa tuvo dos grandes vertientes. La vertiente girondina, que estaba inspirada en el pensamiento del filósofo, de ese gran filósofo Voltaire, y el pensamiento jacobino, que tenía una fuerte presencia de las ideas totalitarias. Estos conceptos chocaban porque las ideas totalitarias generan el sentido revolucionario de los grupos jacobinos que tenían a Robespierre como su líder. En el grupo girondino habían un grupo de hombres y mujeres que creían, inspirados precisamente por la filosofía de Voltaire, en la libertad individual, en el derecho a protestar sin temor a represalias. Le hago esta anécdota. Voltaire en un momento determinado, hace una crítica contra un príncipe heredero de la monarquía francesa, hace un artículo, lo ataca y lo castigan y lo mandan al exilio a Inglaterra. Llega a Londres y va a un parque que se llama Hyde Park, donde allí los ingleses discuten y hacen distintos planteamientos políticos, ideológicos, y él se sienta en un banco y ve que a este individuo está hablando horrores del rey de Inglaterra. Y él se siente a esperar a que vengan a llevárselo preso y llevárselo y no verlo más. Pues no, el individuo siguió criticando al rey y allí la gente lo oía, seguían o lo aplaudían, pero no se lo llevaron preso. Al día siguiente regresó y se encontró a ese individuo criticando al rey de Inglaterra y nada le pasó. Y a Voltaire le causó una magnífica impresión ese respeto a la libertad de ese individuo y de todos esos individuos sin temor a represalia por parte de un dogma. Porque por sobre todas las cosas, como él decía, yo estoy dispuesto a morir por defender tu derecho a opinar en contra de mí. Esto es el pensamiento girondino, es el pensamiento de Antonio Guiteras. Por eso Guiteras no cabía en el marco marxista-leninista, porque este es un marco dogmático, donde lo que prevalece es ese dogma que es indiscutible, no se puede rebatir. Y la Revolución Cubana está montada sobre este sistema intolerante. Ellos tienen la razón, que ese es el pensamiento girondino. Hay una Madame Roland, una líder de los grupos girondinos, que precisamente por estas ideas de libertad individual es llevada a la guillotina. Y cuando va llegando su momento de subir a la guillotina, donde va a perder su cabeza, se para y dice al público que rodeaba aquel crimen horrendo:
libertad, libertad. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Porque a ustedes le dicen que viven, que en Cuba hay libertad, que la revolución se hizo por la libertad, y sin embargo a ustedes no les permiten criticar al régimen, porque ellos les plantean que es una revolución científica. Totalmente falso, porque los estudios científicos tienen que ser sometidos a pruebas que demuestran en la prueba, en el laboratorio, de que es válido. La revolución marxista, donde quiera que ha llegado al poder, ha sido un fracaso. Por eso Antonio Guiteras no cabía en el marco del marxismo-leninismo. Por eso Antonio Guiteras fue hasta el último día de su vida un creyente en la libertad del individuo, en el derecho de poder disentir, criticar al gobierno sin ser reprimido como son reprimidos, porque ellos creen, y estamos hablando de la doctrina de Juan Jacobo Rousseau, que es la doctrina que dice que hay un bien común y que hay un grupo, una minoría de hombres que son están como profetas, que conocen todos los caminos, que tienen todas las respuestas. Esa es la imagen que se creó del Mesías, de Fidel Castro, que no fue otra cosa que negarle al pueblo su derecho a pensar libremente. Aquel que le pudiera decir al máximo líder: usted está equivocado, porque la historia hoy va recogiendo el gravísimo error de la Revolución Cubana, que es un gran fracaso. Y Antonio Guiteras, que incluso tiene una planta en Cuba eléctrica con el nombre de Guiteras, siempre fue un amante de la libertad individual. Y la revolución del 33 fue una revolución que encabezó la clase media cubana, los estudiantes. Antonio Guiteras, basado en ese principio de la libertad individual. Los espero en la próxima clase, Batista a la sombra del poder y la Constitución de 1940.